La práctica artística, mi trabajo está muy vinculado a la pintura, como dices, a la práctica pictórica, y puede parecer que la pintura es un medio obsoleto, ¿no? Un medio que, al tener tanta carga y tanta tradición, pues es algo que está un poquito fuera de lugar, ¿no? Pero yo creo en las posibilidades del medio pictórico, de la pintura, que precisamente por esa carga y por esa tradición tiene posibilidades a explorar y por eso me sigue interesando, ¿no? Por otro lado, hago simplemente un breve apunte de cuáles son mis fuentes, de alguna manera, y mis intereses, que provienen de cuando era estudiante, pues de los primeros expresionismos, porque me interesaba esta imagen tan abierta, tan gestual, tan radical también, tan ingenua, tan sencilla, que tenía la pintura y los primeros expresionismos como referencia. Y luego pues, como he vivido durante un periodo muy largo, casi 10 años, en Italia, en Roma en concreto, pues en el momento en el que yo llegué, que fue en la década de finales de los 80, principios de los 90, había un movimiento en el panorama artístico italiano que era la llamada vuelta a la pintura, después del conceptual y del povera. Y bueno, yo justo en ese momento es cuando me encontré con artistas, con esa reivindicación de nuevo del hecho de pintar, de la acción de pintar, de la pintura, y en ese momento, lógicamente, también ese humus, ese ambiente, pues me influyó en mi práctica de trabajo artístico, ¿no? Para mí la práctica pictórica es un trabajo continuo, tiene que ver con un trabajo muy directo, un trabajo con la imagen, un trabajo casi desde la artesanía, por decirlo de alguna manera, y desde el contacto físico muy directo con los materiales, que para mí es donde de alguna manera resuelvo las cosas. Quiero decir, trabajo en un contacto físico y directo con la obra. La simplicidad, la inmediatez, el resolver aparentemente de una manera veloz el trabajo, pero que tenga esa especie de aspecto inacabado o interrumpido que de alguna manera se ve en casi todas las piezas. Esa idea de lo inacabado, de lo incompleto, también me interesa. Y la gestualidad que caracteriza quizá mi trabajo tiene que ver también con la acción, es decir, con un aspecto mucho más performativo que existe también en mi trabajo en pintura, que tiene que ver con la implicación de mi propio cuerpo en el hecho de pintar y en la acción de pintar, ¿no? Bueno, pues mi proceso, como os decía, es artesanal, es en contacto, es físico, es muy físico y muy en contacto con la obra. Es un trabajo muy cotidiano. Tiene que ver mucho con la propia subjetividad, con una subjetividad muy parcial y con un tema ligado también a las emociones, ¿no? Mi manera de trabajar es, de alguna manera, en horizontal, siempre en el suelo. O sea, mi soporte natural, por decirlo de alguna manera, es el suelo. Yo trabajo en formatos, elijo trabajar en grandes formatos, porque de alguna manera esos formatos me envuelven y yo desaparezco, de alguna manera me fusiono en ellos, o sea, estoy dentro de esa pintura y moviéndome en diferentes direcciones, en direcciones totalmente, aunque luego las piezas sí que tienen un sentido, una dirección, pero sí mi manera de trabajar es totalmente abordando la pieza por los 4 lados de alguna manera, siempre en el suelo y derramando de alguna manera la pintura y jugando con un cierto tipo de figuración onírica, surreal, que define un poquito mi trabajo y muy controlada de alguna manera y con esas casualidades o azares que suceden también en la pintura, ¿no? Combinando, digamos, una parte de control y otra parte un poco más azarosa y más abierta y más libre, que de alguna manera también domestico, entre comillas, y la convierto en forma, ¿no? El título Relatos de entrenamiento es un título que copio, que retomo de un texto en concreto, y cuando me encontré con él me pareció que de alguna manera tenía que ver con la exposición y con el trabajo que yo estaba haciendo para la exposición, porque entiendo los relatos de entrenamiento como el entrenamiento lo entiendo como una práctica que de nuevo remite a la práctica del arte,
que es una práctica infinita, que es una práctica que tiene que ver con los procesos, que lo procesual es para mí lo que tiene casi más valor que los aparentes resultados, que también, por supuesto, pero todo es un poco la reivindicación del trabajo en arte desde lo procesual, desde el ejercicio, desde el ensayo, desde la cotidianidad, desde el trabajo diario y el trabajo en contacto con la obra, que es lo que yo quizá reivindico con mi trabajo. El entrenamiento no entendido como lugar, como se puede entender solamente de llegada o de conseguir algo, de una meta o de un fin, sino como más desde lo procesual, desde esta especie de entrenamiento, no para nada en concreto que tiene que llegar, sino por un entrenamiento porque sí, porque la vida es un continuo entrenamiento. El trabajo en arte, desde mi punto de vista, también lo es, ¿no? Aunque luego pueda haber resultados concretos o se puede formalizar en una exposición, en una publicación, en una película. Por supuesto que hay una formalización final, por decirlo de alguna manera, pero siempre está abierto a múltiples cambios, a múltiples procesos, a metamorfosis, a transformaciones, y yo creo que lo interesante es precisamente eso, acordarnos que es eso sobre todo, ¿no? Que es un trabajo muy físico para mí, muy en contacto con los materiales y con la obra, y muy cotidiano, muy del día a día. Mi trabajo está formado por una serie de criaturas o de personajes, seres extraños que de alguna manera pueden recordar o de alguna manera sí se acercan a la idea de animales, seres extraños, figuras híbridas compuestas de animales, personas. Luego hay formas que sí son decididamente mucho más figurativas y que son insectos, larvas, bueno, todo un mundo orgánico en conexión y en movimiento. Un mundo orgánico que, bueno, pues para mí remite un poco a mi trabajo en arte, que tiene que ver con esta organicidad y esta manera de hacer performativa también en el trabajo, ¿no? En este imaginario mío está presente lo ingenuo, hay como una serie de imágenes ingenuas, ambiguas, el miedo y la fantasía. Creo que son imágenes que te evocan de alguna manera territorios fantásticos y que rozan lo abyecto, el miedo, lo oscuro. Está esa parte también, o sea, está una parte vital y muy abierta, muy de vida, y luego está esta otra parte en contacto con la vida que también forma parte de ella, que es la parte más oscura, subterránea, abyecta, que sale a la luz, ¿no? Y que se ve de alguna manera, o que yo pongo a la vista de todos, ¿no? Luego, por otra parte, forma parte de mi imaginario en el texto, que el texto es algo que siempre está en mi trabajo siempre ha estado, pero es la primera vez que de alguna manera aparece, no como obra, sino como presencia de texto, ¿no? Y el texto está escrito encima de un plástico que servía como un plástico que yo tenía en el suelo de mi estudio y que se ha convertido, ese suelo, como sucede en las piezas, se convierte también en pared. El texto hace referencia, es un fragmento de un libro de Max Frisch, que es un escritor suizo, cuyo título es El hombre aparece en el Holoceno, y en concreto este fragmento textual a mí me interesaba porque da idea del carácter cíclico de la vida, bueno, de las cosas, de la superposición, del tema de la superposición, de lo cíclico, del devenir, y de esta cuestión un poco que tiene que ver también con la desaparición, con la vida y con la muerte, así a géneros muy amplios, ¿no? El texto habla de un volcán nuevo que ha surgido en el mar, esta cosa de lo geológico, y una isla que se ha formado por la lava de este volcán, y en esta isla está poblada por pájaros que se alimentan de peces. Los excrementos forman a su vez otra isla hasta que llega otra lava que lo derrumba y lo sumerge todo. Y de nuevo así está este ciclo de lo animal, de los animales, los peces, los pájaros, que aparecen por otra parte también representados en mi trabajo. Y
esta cuestión de la lava, de las cosas que desaparecen y que vuelven, el fuego, la lava, la isla, la ceniza, esta cosa cíclica del tiempo, ¿no? Entonces, el texto me parecía que tiene que ver también con la práctica del arte, que la práctica del arte es algo que tiene que ver con esta cuestión de la desaparición, de la creación, de la insuficiencia, de los restos, de los residuos, de lo escatológico, de la creación, del sobrevivir, que es otra palabra interesante, pues hay palabras, sobrevivir, el tema de la asfixia, el excremento, el tema del oasis, ¿no? Como una especie de isla, la conexión entre todas las cosas y este circuito que tiene que ver con la vida, ¿no? Los colores están muy decididos en el sentido que mis colores, mi trabajo fundamentalmente con rojos, negros y rosas. Sí que hay colores, son colores muy vivaces, son colores que apelan mucho, yo creo que a la organicidad y al orgánico. El rojo es un color que atrae, que tiene ahí algo que también remite a lo corporal, ¿no? Y tiene que ver con el propio cuerpo, el rojo, el negro, obviamente, y el rosa, que para mí el rosa es un nuevo rojo, un nuevo negro. Digamos, el rosa es otro color que utilizo bastante. Luego, por supuesto, sí que hay verdes, pero si os fijáis, la gama solo está compuesta por grises, rojos, negros y rosas. Es una decisión, sí, concretar una gama de colores muy cerrada. Para mí la sala de exposiciones es un espacio de experimentación. Es un lugar donde tienen que suceder cosas no previstas incluso, porque previamente en el estudio hay una serie de ensayos ¿no? En los cuales probamos de alguna manera cómo se relacionan las piezas entre ellas, aunque esos ensayos están antes también en la cabeza, ¿no? Lógicamente, y en el momento en el que tú estás trabajando. O sea, no somos reponedores en un supermercado y las piezas encuentran su lugar, no tienen exactamente un lugar, ¿no? Van encontrando su lugar y para mí es importante el experimentar en el lugar, porque claro, es positivo, porque pasan otro tipo de cosas y hay que estar muy atento a las relaciones formales y también esas relaciones un poco extravagantes que se dan y que son interesantes reclamarlas, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción trabajar aquí también porque yo creo que en general lo que nos pasa a los artistas es que tenemos una especie de lucha con el espacio arquitectónico y con espacios arquitectónicos muy connotados, o bien porque son muy antiguos o bien porque son, como en este caso, muy modernos, de reciente realización, ¿no? Y parece que facilitan las cosas, pero siempre yo por lo menos tengo problemas, ¿no? Y esto me parece interesante, que haya fricciones, que haya desacuerdos, tensiones entre la obra y el espacio, hasta que sucede una especie de entendimiento, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa con el montaje, que es de alguna manera ese entendimiento lo ves solamente en la práctica del hacer y del probar, ¿no? Entonces, repito, es un espacio de experimentación. Para mí no es un espacio solo de montaje, sin más. Aunque tengas una idea muy clara, tienes que experimentarla. Y eso es lo que ha pasado aquí. Por eso me cuesta bastante, estoy bastante tiempo.